Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Ace4Amy71. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Izuku se sorprendió al encontrar a Uraraka, Hagakure, Koda, Asido y, aún más extraño, a Yoarashi de pie en el vestíbulo de su edificio de apartamentos cuando llegó a casa. Rapid Fire estaba apoyado contra la pared junto a la entrada de la escalera conversando con ellos amablemente hasta que entró Izuku. «Oye, Midoriya», dijo Inasa en voz alta, saludando. «Hola a todos. ¿Qué están haciendo aquí?» «Venimos a verte», anunció Hagakure, el aparente portavoz del grupo. «Y a pedirte ayuda. Y tu comida», añadió Uraraka, mirando las bolsas de la compra que colgaban de sus brazos. Él se rió de eso y todos tomaron el ascensor hasta el piso 15, donde Rapid Fire revisó todo antes de dejarlos solos. «Entonces, ¿en qué necesitas ayuda?», preguntó Izuku, llevando sus bolsas de compras al refrigerador. Le había pedido a All Might que pasara por la tienda de camino a casa, porque tenían peligrosamente poca cantidad de casi todo. Inglés. Dijeron todas las chicas al unísono mientras Koda asentía con la cabeza. Inasa estaba ocupada mirando las bolsas de compras antes de que Izuku pudiera comenzar a desempacarlas. ¿Tienes algún bocadillo?, Izuku lo ahuyentó antes de sacar una caja de senbei y una bolsa de papas fritas del gabinete y entregárselas. «Entonces, ¿están aquí para un grupo de estudio?», preguntó, guardando las compras mientras hablaba. «Sí, por favor», dijo Uraraka mientras masticaba una galleta. Izuku recordó sus conversaciones con ella y cómo había llegado a la conclusión de que no tenía mucho dinero presupuestado para comida. Decidió prepararles algo más sustancioso para comer y sonrió alegremente. «No sé qué tan buen profesor puedo ser, pero si me muestras con qué tienes problemas». Como solo había 4 sillas en la mesa, todos se dispersaron en la sala de estar. Izuku puso una tonelada de arroz en la olla arrocera antes de ir a unirse a ellos durante unos minutos, luego fue de un lado a otro entre la cocina y la sala de estar para ayudarlos a estudiar para los exámenes finales. En media hora, todos tuvieron acceso a algunos platos de edamame y pequeñas bolas de arroz a la parrilla para ayudarlos a no pensar en el hambre mientras trabajaban. Izuku empezó a preocuparse por el hecho de que Inasa y Mina aprobaran sus exámenes finales aproximadamente a mitad de su sesión de estudio. No era que no fueran inteligentes, sino que no entendían bien este tema en particular y su capacidad de atención estaba por todas partes. Inasa parecía distraerse fácilmente con todo lo que lo rodeaba, haciendo preguntas al azar sobre imágenes en la pared o Koda, que parecía casi aterrorizado por la actitud ruidosa y excesivamente entusiasta de Inasa, podía hablar con los peces. Mina tenía un problema similar, ya que se aburría fácilmente con cosas que no entendía y su mente vagaba hacia cosas que le interesaban más. Ambos eran capaces a su manera, pero aprender de la manera tradicional, a partir de libros, no les estaba funcionando. Uraraka era una estudiante promedio que quería mejorar. Entendía el material y lo hacía adecuadamente, pero tendía a depender de reglas mnemotécnicas para recordar los hechos clave. Desafortunadamente, solo podía usar una cantidad determinada de ellas, y el inglés era un idioma loco en el que una palabra podía tener múltiples grafías y significados similares. Izuku había tenido un problema similar antes de convertirse en políglota, y si no había realizado algunos trabajos básicos de inglés antes de eso para ayudarlo, necesitaría más ayuda él mismo. Koda era un tipo divertido. No parecía necesitar mucha ayuda, aunque sí actuaba como si apreciara los consejos y trucos que Uraraka usaba para memorizar algunas cosas. Quizás solo quería ser incluido. Quizás uno de los otros lo había invitado con tanta firmeza que sintió que no podía decir que no. Escuchó atentamente, pero por un tiempo, cuando se conocieron, Izuku casi pensó que era mudo y que tal vez podría hablar con los animales telepáticamente porque casi nunca hablaba. Quizás era porque era tímido. Era simplemente extraño que se hubiera presentado con un grupo tan bullicioso y no buscara compañeros más tranquilos como Ojiro, Yaoyorozu, Tokoyami o Shoji. Aún así, era educado y sonreía con la suficiente frecuencia como para que Izuku tampoco se sintiera fuera de lugar. Cuando sus amigos se fueron, ya estaba empezando a oscurecer afuera, y como era verano, eso significaba que era más tarde de lo que Izuku había pensado. Recibió un mensaje de su padre diciendo que iba a cenar con sus compañeros de trabajo, por lo que tampoco tenía que preocuparse por preparar una comida.
Era el tipo de noche que le hacía desear tener tiempo libre para ir a una tienda de ramen, o incluso solo al combini, o explorar el vecindario, o ir a visitar la playa que había ayudado a limpiar y ver cómo estaba. Estúpida liga de villanos. Estaba cansado de estar siempre bajo vigilancia de alguien. Tenía muchas ganas de que llegara el campamento de entrenamiento. A la mañana siguiente, Izuku estaba más decidido que nunca a ayudar a sus amigos a aprobar las asignaturas en las que tenían problemas, para que pudieran ir todos juntos al campamento y divertirse. Su padre, que había estado especialmente somnoliento esa mañana porque se había acostado tarde, lo dejó en la acera frente a la UA un poco más tarde de lo habitual, y con un cansado gesto de la mano, se alejó. Izuku se detuvo para atarse los cordones de los zapatos cuando otro coche se detuvo con un chirrido detrás de él. «Sube al coche», le gruñó una voz amenazante desde la ventana. Estaba apuntando a Izuku con algún tipo de arma que parecía una pistola con un pañuelo encima. Tal vez para ocultar el hecho de que estaba apuntando con un arma a un niño. «No intentes hacer nada raro. Aquí nadie tiene por qué salir herido», le dijo el hombre mientras Izuku levantaba las manos frente a sí mismo para demostrar que estaba desarmado e indefenso. «Entra». Tanto el conductor como un pasajero llevaban máscaras tipo luchador para ocultar sus rostros. Izuku asintió lentamente y dio un paso adelante hacia la puerta trasera. Alargó la mano hacia la manija de la puerta y la abrió con cuidado. Luego, mientras el hombre le decía nuevamente que se apresurara y entrara, obligó a One for All a salir a la superficie. En una enorme ráfaga de poder, arrancó por completo la puerta del auto de sus bisagras con un crujido de metal retorcido y la arrojó detrás de él. Hubo muchos gritos, entonces. «¿Qué diablos?», gritó el conductor. «Mierda», gritó el pasajero. «Acelera a fondo». Oh, no, no se iban a escapar. Izuku se agachó y agarró el borde inferior de donde solía estar la puerta, y volcó el auto. Casi al mismo tiempo, un cuerpo salió volando por detrás de Izuku y aterrizó en la puerta del conductor. «Mueran, malditos villanos», rugió Kacchan, provocando dos explosiones en el asiento trasero del coche a través del agujero que había dejado la puerta faltante. Las ventanas del vehículo estallaron en todas direcciones, esparciendo pequeños trozos de vidrio de seguridad gomoso por todas partes. Kacchan saltó hacia atrás sobre la acera al mismo tiempo que detonaba sus explosiones, e Izuku extendió una mano para estabilizarlo mientras aterrizaba y se tambaleaba hacia atrás en la acera. Ambos chicos observaron cómo el auto se balanceaba de costado durante unos segundos antes de caer hacia atrás sobre sus neumáticos, que ya estaban girando. Con un chirrido de goma quemada, el vehículo se tambaleó hacia adelante, solo para hundirse de repente en el suelo hasta sus ahora ausentes ventanas, donde la carretera se había convertido en papilla. Onenuki estaba agachado cerca de la acera con las manos apoyadas en la carretera. Los secuestradores se apresuraron a escapar y, de repente, apareció Kaminari, descargando sobre el capó del vehículo una cantidad incomprensible de electricidad que hizo parecer como si varios rayos hubieran caído sobre el coche a la vez. Los hombres que estaban dentro no se movieron después de eso. La expresión de Kaminari se había vuelto completamente relajada y les dio a Izuku y Kacchan un doble pulgar hacia arriba con aspecto de borracho mientras un hilo de baba comenzaba a salir de la comisura de su boca. Kacchan resopló una carcajada. «Buen trabajo, Dunceface», dijo mientras Kaminari se tambaleaba. «¿Sí?», respondió Kaminari. Ya había una multitud y los profesores corrían hacia ellos desde todas las direcciones. En cuestión de minutos, los sospechosos fueron sacados del coche y atados, la policía estaba en camino e Izuku, Kacchan, Onenuki y Kaminari estaban explicando a sus profesores lo que había sucedido. Kaminari no fue de mucha ayuda, hasta que Izuku tuvo una idea, se quitó el guante y agarró la mano de Kaminari. En realidad no había una lesión en la que centrarse, así que se limitó a imaginar a su compañero de clase como era normalmente y trató de empujar mentalmente ese recuerdo hacia Kaminari a través de sus manos unidas. Se sintió como una especie de estática en la mente de Izuku, que se aclaró hasta convertirse en una imagen nítida del Kaminari normal. Le tomó unos segundos, pero el chico rubio parpadeó un par de veces y negó con la cabeza, aparentemente volviendo a ser el mismo de antes. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó. Kacchan miró a Kaminari, luego a Izuku, luego nuevamente a Kaminari y suspiró. «Tienes que estar bromeando, joder». Izuku parecía avergonzado mientras se encogía de hombros. Aizawa suspiró. Todos los demás parecían confundidos. «Oye, muchacho», preguntó uno de los policías recién llegados. «¿Puedes hacerles eso a estos tipos para que podamos hacerles algunas preguntas?».
Izuku miró a Aizawa en busca de permiso y su maestro asintió con cansancio. Izuku repitió lo que había hecho con Kaminari, aunque no tenía una imagen clara de cómo eran normalmente estos hombres. Al principio, no respondieron, pero cuando Izuku agregó un poco más de One for All de lo que solía usar constantemente, el primer hombre se despertó tan rápido que Izuku gritó de sorpresa, principalmente porque el hombre volvió en sí y gritó. El segundo hombre volvió a la conciencia con la misma rapidez, pero con menos ruido. Ambos estaban extremadamente desorientados y sorprendidos de encontrarse bajo custodia de la policía. Todos ustedes vayan a clase por ahora, dijo el director Nezu, que llegó al lugar en un pequeño carrito de golf. Sus maestros y yo llegaremos al fondo de esto. Si la policía necesita que hagan una declaración, los llamaremos. Aizawa le arrojó una hoja de papel arrugada a Izuku mientras se giraban para obedecer. Toma el control, representante de la clase, dijo. Izuku siguió el paso de Kaminari, Onenuki y Kacchan mientras se apresuraban a cruzar las puertas de la escuela. El papel que le había dado a Aizawa era básicamente una lista de los anuncios de la mañana, por lo que Izuku asumió que él era el encargado de entregárselos a la clase. Mientras caminaban, Kaminari estaba charlando afanosamente con un Kacchan medio molesto sobre el comienzo salvaje de la mañana, y Onenuki se unió a ellos. Izuku hizo una pausa antes de que se dividieran en diferentes habitaciones para agradecerles a todos por su ayuda. No te preocupes por eso, le dijo Onenuki tranquilamente, con las manos en los bolsillos. Lo único que hice fue ahorrarte un poco de tiempo. Tú lo tienes bajo control. Izuku sonrió. Gracias de todos modos. Onenuki entró en clase e Izuku alcanzó a Kacchan y Kaminari. Gracias por vuestra ayuda, chicos. Dijo, sin saber muy bien qué esperar. TCH. Como sea, dijo Kacchan. Me encanta hacer explotar cosas. Eso fue tan bueno como cualquier de bienvenida que Izuku seguramente recibiría, y asintió. Todavía no estoy seguro de qué diablos pasó, pero está bien, supongo. Dijo Kaminari con tranquilidad. El resto de la clase estaba muy emocionada, porque la mayoría había visto el alboroto que se había producido frente a las puertas, pero nadie sabía qué había pasado. Cuando los tres compañeros desaparecidos llegaron sin su profesor, la sala estalló en preguntas. Algún idiota pensó que sería una buena idea intentar atrapar al nerd otra vez, dijo Kacchan como si fuera algo cotidiano. Frente a una escuela de héroes. Se pudo haber escuchado caer un alfiler durante 5 segundos antes de que se escucharan gritos y más preguntas. Izuku se acercó, se paró frente al estrado y agitó las manos para llamar la atención de todos. Todos guardaron silencio y esperaron expectantes una explicación. ¿Está todo bien? Kacchan, Kaminari y Onenuki del 1B ayudaron a atraparlos y la policía los estaba arrestando. Nadie resultó herido y Aizawa me pidió que me encargara de los anuncios de la mañana. ¿Pero qué pasó? Preguntó Mina. ¿Cómo? Detalles. Necesito detalles. ¿Podemos guardar eso para después de los anuncios? Preguntó Izuku esperanzado. La respuesta a eso aparentemente fue no. Las preguntas comenzaron de nuevo, esta vez dirigidas a Kacchan y Kaminari, ya que Izuku estaba siendo un palo en el barro. Ida estaba tratando valientemente, y fallando, de hacer que todos se calmaran y escucharan, pero solo estaba aumentando el ruido. Izuku suspiró y recogió una pila de papeles en blanco de debajo del atril. Contó 20 de ellos, luego se quitó el guante y usó su don de copia para hacer una página con los anuncios para cada estudiante. Mientras todos hablaban sobre lo que había sucedido afuera, Izuku colocó 5 copias de los anuncios en el primer escritorio de cada fila y les dijo que tomaran una y la devolvieran. Se deslizó en su asiento con solo 1 minuto hasta que llegara Present Me para inglés. Midoriya, dijo Tokoyami desde el escritorio que estaba en diagonal detrás de ellos. ¿Estás seguro de que estás bien? Estoy bien, respondió automáticamente. Ni un rasguño. No es eso lo que quise decir, dijo Tokoyami. Alguien acaba de intentar secuestrarte. Ah, sí, dijo Izuku asintiendo. Ya veo lo que quieres decir. Todavía no he tenido tiempo de pensar en ello. Supongo que depende de quién haya sido y por qué lo haya hecho, antes de que me enoje demasiado. En realidad no eran muy buenos en su trabajo. Fue la única respuesta de Tokoyami. Izuku se giró en su asiento y vio a Kacchan mirándolo. ¿Necesitabas algo, Kacchan? Idiota, dijo Kacchan, dándose la vuelta y mirando hacia adelante. Izuku se preguntó de qué se trataba eso, pero un momento después Present Mic entró apresuradamente en la habitación, pareciendo un poco sin aliento. Lo siento, oyentes. Les dijo con pesar, ha sido una mañana un poco loca.
Eso era un eufemismo, si es que alguna vez había escuchado uno. En los siguientes 30 minutos, Izuku recibió 3 mensajes, mientras su teléfono vibraba en su bolsillo durante la clase. Había terminado la tarea escrita bastante rápido, así que Present Mip se inclinó y le susurró en inglés que podía usar su teléfono para responder los mensajes solo esta vez, ya que probablemente era su padre quien se comunicaba con él. Efectivamente, había un mensaje de pánico disculpándose por no haberse asegurado de que estuviera a salvo antes de irse esa mañana. Respondió de inmediato que estaba bien y que no era culpa de su padre. Sabía que su padre probablemente seguiría culpándose a sí mismo, pero ese no era un problema que Izuku pudiera abordar en ese momento. Había otro mensaje de All Might que simplemente decía, no es Love. Lo que Izuku tradujo como no es la Liga de Villanos. Debió haber estado monitoreando el interrogatorio de los hombres que habían intentado atrapar a Izuku. Seguramente había mucho más en la historia que eso, pero All Might probablemente estaba ocupado. Había un tercer mensaje de Sir, que era simplemente un signo de interrogación, a lo que Izuku respondió que estaba bien, que no había de qué preocuparse. Supuso que si Sir se comunicaba con él durante la escuela, era porque ya sabía lo básico de lo que había sucedido, o al menos sabía que había habido algún tipo de incidente. Saber que la Liga de Villanos no estaba detrás del intento fallido de secuestro fue un alivio y una preocupación a la vez. Se preguntaba cuándo sabría más, pero suponía que con la policía involucrada habría todo tipo de trámites burocráticos que superar antes de que se lo dijeran. Izuku estaba fantaseando con qué tipo de restricciones probablemente le habrían impuesto ahora, cuando recibió un golpe en la cabeza con un borrador de pizarra. «Presta atención, Midoriya», le gritó el tejón desde el frente de la sala. «Sí, señor». «Lo siento, señor», gritó Izuku, poniéndose de pie de un salto y haciendo una reverencia de disculpa, mientras la mayoría de la clase se reía a su costa. «Sí, sí», dijo el profesor, agitando la mano despreocupadamente y volviendo a sus notas. «Este lugar siempre es un maldito zoológico». Izuku volvió a sentarse, con las mejillas calientes de vergüenza. La reprimenda fue suficiente para sacar a Izuku de su ensoñación y hacer que se concentrara en la clase durante el resto de la mañana. Evitó el interrogatorio de tercer grado por parte de sus compañeros de clase a la hora del almuerzo, porque lo llamaron a la oficina del director Nezu. Desde allí, lo llevaron a una pequeña sala de conferencias donde los esperaban el detective Tsukauchi, All Might y Aizawa. Había un bento para Izuku de Lunch Rush, y lo animaron a comer mientras discutían sobre la detención del villano de la mañana. Los 2 hombres que fueron arrestados trabajaban solos, informó el detective Tsukauchi a Izuku con una sonrisa amistosa. Ni siquiera usaban armas reales, gracias a Dios. Eran pistolas de agua que parecían reales, pero no eran peligrosas en absoluto. «Eso está bien», dijo Izuku con la boca llena de arroz. «¿Pero por qué querían atraparme?» «Aparentemente esos 2 Einsteins estaban molestos porque derrotaste a Stein, y dijeron que tener tantas peculiaridades era hacer trampa», dijo Aizawa con disgusto. «Entonces, ¿qué planeaban hacer?», preguntó Izuku. «No quiero ser un idiota ni nada, pero no parecían muy preparados». Aizawa incluso resopló una pequeña risa al escuchar eso. «Eso fue obvio desde el principio. Su plan era asustarte para que sacaras a Stein de la prisión para que pudieras pelear con él, y cito, de manera justa», dijo Tsukauchi, mirando su blog de notas. Izuku dejó de masticar y se quedó mirando. «¿En serio? Si pensaban que era lo suficientemente bueno para acabar con Stein, ¿contaban con que yo tuviera miedo de un arma para obligarme a hacer lo que me decían?». «Aparentemente», dijo el director Nezu asintiendo, «estos hombres son criminales habituales que dicen seguir el credo de Robin Hood, robando a los ricos para dárselo a los pobres. En este caso, los pobres eran ellos mismos. El punto es, Midoriya Shounen, que estos hombres eran solo pequeños delincuentes que no habían sido contratados ni coaccionados para intentar tomarte como rehén», dijo All Might. «Supongo que es un cambio refrescante», reflexionó Izuku. Con el pequeño pico que le proporcionaron, atravesó un pulpo y mordisqueó sus tentáculos. «¿Eso significa que no necesito ninguna protección especial adicional? Quiero decir, estaba justo enfrente de la escuela y todo eso. A partir de ahora, un miembro del personal estará en la puerta cuando llegues para asegurarse de que pases de manera segura, pero no se realizarán otros cambios», confirmó Nezu. «¿Y los demás no se meterán en problemas por ayudarme?», preguntó, solo para estar seguro. En realidad, Kaminari y Onenuki no habían hecho nada malo, técnicamente.
Caminar y había usado su don en el vehículo y no lo había apuntado a los ocupantes, o eso es lo que se podría interpretar, y Onenuki simplemente había ablandado un trozo de asfalto y los criminales se habían estrellado contra él. Kacchan, por otro lado. Eso quedará registrado como el uso de un don en defensa propia, le aseguró Tsukauchi. Izuku no estaba seguro de que eso realmente hubiera sucedido, pero fue una jugada tan buena como cualquier otra si los mantenía a todos fuera de problemas. Una vez que el director se fue a despedir al detective, Izuku se quedó con Aizawa y All Might mientras trabajaba para terminar su almuerzo. Aizawa solo esperó un momento antes de preguntar. Entonces, ¿qué está pasando realmente por aquí? Izuku no se sorprendió por la pregunta que le hizo Aizawa. En lugar de responder, tomó un gran bocado de pollo frito y miró a All Might mientras masticaba como si dijera, adelante, seguiré tu ejemplo. ¿Qué quieres decir? Preguntó All Might, logrando sonar educadamente confundido. Déjate de tonterías, Yaji, dijo Aizawa. La mayor parte de mi trabajo como héroe es un trabajo de detective. Aquí hay algo que no cuadra. Izuku tragó el bocado y tomó un largo trago de la botella de té que estaba al lado de su bento. Si mantenía la boca ocupada hasta que terminara la hora del almuerzo, podría escapar. Aizawa señaló a Izuku, quien se interesó mucho en los pequeños tomates cherry que habían sido cortados para que parecieran flores en su almuerzo. Ese chico tiene más de una docena de peculiaridades, y entiendo que es diferente. Es talentoso e inteligente, incluso. Eso no explica por qué tienes un interés tan personal en todo esto. Tan personal, de hecho, que tú y Sasaki son los guardianes sustitutos de Midoriyaya. Mi mayor enemigo lo atacó cuando era niño, dijo All Might con naturalidad. Nos contrataron para el caso y me encariñé con el chico. All Might le sonrió a Izuku mientras lo decía, y no parecía forzado en absoluto. Aizawa no parecía pensar que esa fuera una respuesta lo suficientemente buena y se quedó mirando expectante. Durante muchos años, habían utilizado a su niñera para llegar hasta el niño, por lo que se quedó sin cuidador mientras su padre trabajaba todos los días, y era demasiado joven para quedarse solo, explicó All Might con paciencia. Es comprensible que no quisieran confiar en nadie más para que lo cuidara, después de que la cuidadora en la que habían confiado durante tanto tiempo resultó haberles estado mintiendo todo el tiempo. Entonces, Mirai sugirió que ayudáramos a cuidar al niño durante el día como una especie de pasante junior. Aizawa no parecía impresionado. Bien, dijo, arrastrando las palabras, con un tono bastante sarcástico. Decidiste encargarte de un niño pequeño como responsabilidad diaria justo después de derrotar a All for One y de lesionarte tanto que ya no pudiste mantener tu forma de héroe. No hay nada que diga necesito descansar y recuperarme como aceptar un trabajo de niñera. Tanto All Might como Izuku parpadearon sorprendidos. Aizawa obviamente había hecho su tarea y había revisado la cronología de los eventos. Inmediatamente después de tu batalla con All for One, estuviste en el hospital por un tiempo, luego en rehabilitación, luego comenzaste a hacer trabajo de héroe nuevamente, de manera limitada, dijo Aizawa, recitando hechos que todos ya conocían. No mucha gente lo sabía. Asumieron que estabas de vacaciones o algo así. Realmente no esperaba que volvieras a trabajar de inmediato, pero luego se mantuvo limitado. No aparecías en cada maldito lugar, salvando el día como siempre. No fue tan difícil de entender. Izuku estaba seguro de que había más que eso, pero no dijo nada. No puedes asumir más trabajo de héroe o mantener tu forma de héroe por más de unas pocas horas seguidas y tienes que entrenar a un mocoso. ¿Qué me estoy perdiendo? Exigió Aizawa. Oye, objetó Izuku con la boca llena. Aizawa le lanzó una mirada seca y puso los ojos en blanco un poco antes de continuar. Ahora que lo pienso, este chico obtuvo un don de superfuerza poco después. Revisé los registros de su don en los archivos de la escuela. Luego, alguien intenta llegar a él en su propia casa y es tu agencia, no la policía, la que responde y establece protección. Entra en la OA por tu recomendación, y luego se lo llevan justo debajo de nuestras narices durante el festival de deportes. Luego, resulta que derrota al maldito Stein durante su pasantía, y luego adquiere un don nuevo y brillante, y alguien intenta secuestrarlo nuevamente. Cuando lo pones así comienza All Might. Izuku termina su té y mira su reloj. Mira la hora. Ya casi se acabó el almuerzo, así que me voy a clase. El entrenamiento básico de héroe es lo siguiente, ya sabes. Que todos se preparen y se reúnan en el campo de entrenamiento Z, dijo Aizawa. Nunca rompió el contacto visual con All Might mientras lo decía. All Might y yo todavía tenemos cosas que discutir. Izuku se desanimó un poco y luego recogió su basura antes de huir de la habitación.
En el entrenamiento básico de héroes, Cementos convirtió un campo grande en una pista de parkour y lo cambió aleatoriamente mientras corrían por él. Fue divertido, aunque algunos de ellos se lastimaron cuando el suelo se derrumbó debajo de ellos o un pilar se estrelló contra ellos de la nada. Izuku había sido bombardeado por las preguntas de sus compañeros de clase cuando demostró su nuevo don de curación en Zero, cuyo codo tenía un moretón oscuro y estaba lo suficientemente lastimado como para comenzar a gotear sangre. Eso los llevó a la historia que decidieron contarles a los demás sobre estar en el tren y detenerse cerca de un asilo de ancianos cuando el tren tuvo que hacer una breve parada no programada para esperar a que otro tren siguiera adelante. Simple y fácil de recordar. Su nueva peculiaridad casi hizo que todos olvidaran que había estado involucrado en el intento de secuestro esa misma mañana. Casi. En el vestuario, mientras cambiaban sus disfraces por uniformes, Mineta se lo recordó a todos. ¿Descubriste quién intentó secuestrarte, Midoriya? Le gritó desde el otro lado de la habitación. Son solo un par de psicópatas, dijo Izuku con una risa algo cohibida. Estaban enfadados porque Stein era su ídolo o algo así. Solo tú, nerd, dijo Kacchan poniendo los ojos en blanco. Izuku hizo una pausa. Kacchan parecía estar haciendo un gran esfuerzo para no ser un completo imbécil, pero aún así era Kacchan. Izuku decidió que podía intentar al menos mantener una actitud civilizada y llegar a un acuerdo con él. Parece que atraigo muchos problemas, dijo con tristeza. Tal vez sea una peculiaridad que adquirí en alguna parte. Casi todos se rieron o al menos sonrieron, incluido Kacchan. Fue una sensación agradable. En el camino de regreso a clase, Ida y Todoroki lo siguieron. ¿Qué dijo la policía?, preguntó Ida en voz baja. Izuku les contó cómo los dos hombres querían que él sacara a Stein de la prisión, y Todoroki hizo un sonido burlón. No tienen idea de lo seguro que es realmente el tártaro, dijo Todoroki. Ida asintió con la cabeza, pero todavía parecía preocupado. La influencia de Stein en el mundo del crimen no es ninguna broma, y mucha gente común también lo ha puesto en un pedestal, dijo mientras hacía un gesto con la mano. He visto que se vendían productos a los niños. Cuchillos y espadas de plástico, la máscara y la bufanda que usaba. La gente parece estar en desacuerdo con sus asesinatos, pero admira sus ardientes creencias y su dedicación a ellas. Izuku asintió, aunque no había salido lo suficiente para ver alguna mercancía. Podía entender por qué la gente podía sentirse atraída por una filosofía de heroísmo completamente filantrópico. Él mismo estaba de acuerdo con eso, hasta cierto punto. La idea de convertirse en un héroe solo por fama y gloria le parecía personalmente desagradable, pero mientras hicieran su trabajo cuando llegara el momento, realmente importaba el porqué. Aizawa estaba en el aula cuando llegaron y solo hizo un breve contacto visual con Izuku antes de que todos se acomodaran para los últimos minutos del día. Aizawa le pidió a Izuku que hiciera copias de la guía de estudio para todos, por lo que les entregó una hoja en blanco a todos antes de quitarse el guante y tocar el original. Caminó de un lado a otro de la fila, tocando cada hoja en blanco hasta que todos tuvieron una copia mientras su maestro continuaba hablando. Este es solo un breve resumen de lo que puede esperar en la parte escrita del examen. Si ha tomado suficientes notas y ha prestado la atención que debería, no hay motivo por el cual no pueda aprobar. Varios estudiantes gemían de desesperación. Una vez que Aizawa salió de la sala, Izuku se sintió aliviado de que no se hubiera quedado atrás y pidió una charla. Los estudiantes preocupados por aprobar se pusieron a merced de los niños con las mejores calificaciones, rogando por ayuda. Las sesiones de estudio se planearon apresuradamente, con Yaoyorozu emocionada de tener interés en su ayuda, y Ida aceptó recibir a un grupo en la biblioteca después de la escuela y, de alguna manera, Izuku se ofreció como voluntario para dar clases particulares a cualquiera que quisiera presentarse en su casa después de la escuela. En realidad no le importaba, pero nunca estuvo muy seguro de cómo sucedió. Esta vez, nosotros llevaremos los bocadillos, le dijo Hagakure a Izuku mientras salían arrastrando los pies. Eso debería darte tiempo a llegar a casa tú también. Izuku alcanzó a All Might en la puerta del estacionamiento y le explicó que sus compañeros de clase vendrían a estudiar. ¿Has hecho algunos buenos amigos?, dijo con una sonrisa cariñosa mientras conducían. Supongo que sí, reflexionó Izuku. No estaba seguro de cuándo había sucedido, pero definitivamente había 3 o 4 compañeros de clase a los que ahora consideraba buenos amigos. Personas con las que sentía que podía hablar sobre problemas cotidianos y bromear. El tipo de personas que se sentían cómodas yendo a su apartamento, aunque tenía un guardia todo el tiempo y nunca podía salir y hacer actividades extracurriculares con ellos. Sobre el tema de hablar con amigos.
Aizawa-sensei, ¿tú habéis arreglado todo?, preguntó Izuku. All Might dejó escapar un suspiro que hizo que su flequillo revoloteara. Sí, dijo lentamente. Llegamos a un acuerdo. Básicamente, decidí que lo mejor para ti sería que le contara el secreto de One for All. Izuku pudo sentir que sus ojos se agrandaban cuando escuchó eso. Él es tu maestro y puede servirte mejor si sabe todo lo que pueda sobre tus peculiaridades. Es un buen hombre, un gran héroe y muy confiable, así que no tienes que preocuparte de que alguna vez traicione tu secreto. ¿Y si le hicieron daño para saber de mí?, preguntó Izuku con gravedad. No creo que hable. Se toma su puesto muy en serio. No, quiero decir, ¿qué pasa si alguien le hace daño por mi culpa? All Might guardó silencio por un momento para ordenar sus pensamientos. Midoriya Shonen, realmente no hay forma de determinar si eso sucederá alguna vez, pero de todas las personas a las que podría haber confiado este secreto, aparte de las personas que ya lo saben, él es el que creo que estaría más preparado para enfrentar cualquier amenaza y salir victorioso. Puede borrar peculiaridades por un tiempo y es un luchador increíblemente capaz. Ten en cuenta que su peculiaridad es borrar y nada más. Todo lo demás que hace es pura habilidad. Izuku consideró esto y finalmente asintió. Supongo que tienes razón. Es increíble. Nunca está de más tener otro aliado al que no tengas que ocultarle cosas, dijo All Might. La naturaleza de One for All significa que ese número será pequeño, pero es invaluable. No voy a estar aquí para siempre. Así es la vida. A Izuku no le gustaba pensar en eso, aunque sabía que era cierto. Después de todo, si All Might pudiera vivir para siempre, no necesitaría un sucesor, ¿no? Gracias, dijo Izuku. Estoy seguro de que podrá enseñarme mejor si sabe a qué debe prestar atención. All Might asintió con una sonrisa. Ese es el espíritu. Llegaron a su apartamento, Izuku saltó y Centipeder lo recibió en la puerta de la camioneta y caminó con él hacia el interior del edificio. Escuché que tuviste un encontronazo con algunos villanos esta mañana, dijo el héroe mientras se dirigían a la escalera. A Centipeder le gustaba subir las escaleras con Izuku cuando estaba de servicio y, a menudo, charlaban sobre cosas intrascendentes durante el camino. Hoy no fue diferente. Revisaron el apartamento e Izuku le hizo saber que tenía algunos compañeros de clase que vendrían a estudiar y que estaba bien que los trajera. Se puso rápidamente ropa informal y ordenó el desorden que había aquí y allá. Luego revisó el refrigerador para asegurarse de que hubiera suficientes bebidas para todos. Luego se sentó y ordenó sus notas hasta que sonó el timbre de la puerta. Uraraka entró primero, trayendo a Sato con ella. Mientras Izuku los acomodaba, el timbre sonó de nuevo. Y luego otra vez. En poco tiempo, Centipeder había traído a Zero, Todoroki, Ashido y Hagakure, que llevaban bolsas de bocadillos, y, para enorme sorpresa de Izuku, a Kacchan y Kirishima. El apartamento se sintió muy pequeño, de repente, pero a nadie pareció importarle. Ni Izuku ni Kacchan dijeron nada más allá de saludos educados, y básicamente se quedaron en lados opuestos de la habitación. Kacchan aceptó repasar algo de matemáticas con Kirishima, Ashido y Sato, mientras que Todoroki parecía estar allí solo para relajarse. Izuku trabajó con Uraraka y Hagakure tanto en inglés como en japonés. Se repartieron bocadillos, se discutieron temas y las cosas transcurrieron con más fluidez de lo que Izuku podría haber imaginado. Estaba constantemente consciente de Kacchan al otro lado de la habitación, pero no había drama. Claro, les gritaba a Kirishima y Ashido cuando no entendían algo, y golpeó a Kirishima en la cabeza con su propio cuaderno unas cuantas veces, pero eso solo parecía hacerlos reír. Sato fue el primero en salir, luego Zero y Hagakure se fueron, diciendo que volverían mañana, lo que fue una sorpresa para Izuku. Ashido y Kirishima aparentemente vivían relativamente cerca uno del otro y se fueron juntos para poder viajar en el mismo tren. Todoroki, Kacchan y Uraraka todavía estaban allí, con Kacchan intentando explicar por qué la fórmula matemática que Uraraka había estado usando para resolver una ecuación estaba mal. Todoroki simplemente se estaba relajando y navegando en su teléfono. «Estoy en casa», gritó el padre de Izuku al entrar. «He oído que tenemos invitados». «Bienvenido a casa, papá», dijo Izuku, levantándose de un salto para saludarlo. «Lo siento, no te advertí». «Está bien», dijo su padre con tranquilidad. «Los exámenes finales son pronto». «¿Estás estudiando?» «Sí». Izuku llevó a su padre a la sala de estar y sonrió. Se hicieron las presentaciones, su padre recordó a Uraraka del festival de deportes y su visita anterior. Sabía de Todoroki por la pasantía y el desorden que siguió, y lo saludó con la mano.
Aunque sus cejas se alzaron bajo su flequillo cuando vio a Kacchan, simplemente asintió y dijo que era bueno verlo con tan buen aspecto. Kacchan metió las manos en los bolsillos y asintió. Mismo. No parecía saber qué decir después de eso, por lo que se conformó con poner una excusa. Me tengo que ir. La vieja se preocupará muchísimo si llego demasiado tarde. Dile a tu madre que me pondré en contacto con ella pronto. Izuku se sorprendió al oír que decía su padre. Siempre me ha dado pena que nos viéramos obligados a cortar el contacto tan de repente. Kacchan parecía que iba a decir más, pero simplemente asintió. Entiendo. Agarró su bolso y se fue con un brusco. Hasta luego, perdedores. Creo que ya nos hemos aprovechado de los Midoriya durante demasiado tiempo, dijo Uraraka, poniéndose también de pie. Vamos, Todoroki. Todoroki se puso de pie obedientemente y guardó su teléfono en el bolsillo. Todoroki, ¿podrías asegurarte de que Uraraka llegue sana y salva a su tren? ¿Vive sola?, le preguntó Izuku mientras recogían sus cosas. ¿En serio?, le preguntó Todoroki con interés. Eso suena bien. Izuku estaba seguro de que así era para alguien que siempre estuvo bajo el control de su padre. Mañana deberían quedarse a cenar, les dijo el padre de Izuku. Tengo que salir después del trabajo, pero me aseguraré de que Izuku tenga suficiente para que les traigan algo a todos. Gracias por cuidarlo. Es al revés. No tienes por qué, empezó Uraraka. Gracias, dijo Todoroki por encima de ella. Eso estaría bien. Una vez que se fueron, el padre de Izuku se rió. Tienes amigos muy interesantes, Zu. Casi me da un infarto cuando vi a Katsuki-kun aquí. Pensé que tal vez el infierno se había congelado. No estoy seguro de que no haya sido así, dijo Izuku con una sonrisa. Simplemente apareció con todos los demás, pero no fue grosero, o muy grosero, de todos modos, y de hecho ayudó a todos a estudiar. Maldita sea. Debería ponerme en contacto con Mitsuki y Masaru. El resto de la semana fue muy similar, con todos luchando por asimilar tantos conocimientos como pudieran en el tiempo asignado. La semana en que comenzaron los exámenes, tenían 2 exámenes cada día, y tan pronto como los terminaban, se preparaban para el siguiente día de tortura. Izuku se aseguró de que sus amigos estuvieran bien alimentados, y se aseguró de que Uraraka se llevara a casa las sobras, mientras trabajaban duro en el estudio. Para cuando llegara el día de los últimos exámenes finales, si alguno de ellos reprobaba no sería porque no lo hubiera intentado, al menos. Izuku estaba preocupado por Kirishima y Ashido, pero los demás probablemente aprobarían sin problemas. Incluso Kacchan se mantuvo civilizado, excepto por sus arrebatos de frustración con Kirishima o Ashido, y continuó asistiendo a las sesiones de estudio durante toda la semana. Aizawa se mantuvo despierto mientras todos se inclinaban sobre sus exámenes y ocasionalmente caminaba por la habitación, posiblemente para evitar quedarse dormido. Izuku terminó sus exámenes a tiempo y notó que Kacchan terminaba incluso antes que él, la mayoría de las veces. Cuando Aizawa pidió que dejaran los lápices, Ashido, Kaminari y Kirishima seguían escribiendo frenéticamente, tratando de obtener algunas respuestas más para prácticamente todos los exámenes. Cuando los despidieron para el almuerzo, definitivamente había 2 grupos separados de estudiantes. Aquellos que sentían que lo habían hecho bien, y aquellos que estaban muy preocupados. Izuku se sorprendió un poco al ver que Yoarashi estaba en el último grupo, ya que había aprobado el examen escrito para los estudiantes recomendados. Tal vez la parte escrita había sido la misma para los estudiantes recomendados y los que se presentaron al examen de ingreso. En ese caso, los otros que tuvieron problemas esta vez también habían aprobado la última vez. ¿Cómo crees que será la práctica?, preguntó Uraraka. Escuché de Kendo que un estudiante mayor dijo que pelearíamos contra robots, como en el examen de ingreso. Les dijo Yoarashi. La mayoría de los demás en la clase dicen que debería ser bastante fácil. Todos parecieron aliviados por esto, y los estudiantes que habían estado picoteando su comida después de una actuación menos que estelar comenzaron a comer con más entusiasmo. Izuku no estaba tan seguro de que lo hicieran tan fácil, y dado que parecía contraproducente que repitieran la prueba que habían hecho a la mayoría de los estudiantes antes de que se convirtieran en estudiantes, tal vez compararían sus calificaciones con las de la última vez. No expresó sus dudas. No quería causar ningún estrés innecesario cuando no tenía ninguna evidencia concreta. Lo averiguarían bastante pronto. Se les dijo que se cambiaran a su equipo de héroe para la prueba práctica y que se reunieran frente a la escuela.
Hubo una charla emocionada cuando llegaron y encontraron un autobús de enlace similar al que habían tomado para ir a la USG, y Kirishima expresó lo que muchos estaban pensando. Los llevarían a uno de los sitios donde habían luchado contra los robots. Sin embargo, el transbordador se detuvo en uno de los paisajes urbanos de entrenamiento, pero no se les indicó que se bajaran. En cambio, Aizawa llamó a caminar y Asido y los dejó bajar del autobús. Izuku pudo ver que el director Nezu estaba allí esperándolos. También había un par de hombres con traje, pero Izuku no podía averiguar quiénes eran. La siguiente vez que el autobús se detuvo, fue en el campo de entrenamiento donde habían jugado a capturar la bandera como clase antes. Power Loader estaba esperando con 2 hombres de traje cuando Aizawa les dijo a Ida y Ojiro que bajaran del autobús. Cada vez que se detenían, otro par de estudiantes se encontraba con uno de los miembros del personal de héroes, que estaba acompañado por 2 hombres o mujeres de traje. Al final, Todoroki, Yaoyorozu, Kacchan e Izuku fueron los únicos que quedaron en el transbordador. Se detuvieron en otro paisaje de la ciudad y Aizawa llamó a Izuku y Kacchan. Izuku miró por la ventana para ver a All Might, con todo el equipo y forma de héroe, esperándolos con su sonrisa característica. Un hombre y una mujer, cada uno con traje, estaban junto a él. Cuando Izuku y Kacchan fueron a bajar del autobús, Aizawa detuvo a Kacchan. Recuerda que esto es más que un examen final. Es el factor decisivo de tu período de prueba. Kacchan asintió y luego se bajó del autobús detrás de Izuku. Ante su mirada interrogativa, Kacchan simplemente dijo: «Vamos a aplastar esto, Ned». Bienvenidos a la parte práctica de su examen final. All Might los saludó con su habitual voz resonante y una amplia sonrisa. Estas 2 excelentes personas son de la junta escolar y están aquí para observar su desempeño y tendrán voz y voto en la calificación que recibirán al final, ya que es posible que no pueda verlos en todo momento. También están aquí para intervenir si algo sale mal. Hizo un gesto hacia la pareja de trajes y ellos le hicieron una reverencia cortés, que los muchachos le devolvieron. ¿Por qué no podrías vernos, All Might?, preguntó Izuku, mirando a su alrededor en busca de cualquier señal de robots o cualquier otra cosa a la que se enfrentaran. «¿Por qué tu examen final es ganarme en un encuentro de 2 contra 1?» le dijo All Might alegremente. Los 2 chicos se quedaron con la boca abierta. Kacchan empezó a decir: «Estamos Déjenme explicarles», interrumpió All Might como si no acabara de lanzarles una bomba. «Esta puerta detrás de mí es la única forma de entrar o salir de este campo de entrenamiento, a los efectos del examen. Es la puerta de escape. Una vez que uno o ambos la atraviesen, el examen habrá terminado y ustedes ganarán, a menos que se alcance el límite de tiempo de 30 minutos antes. Si eso sucede, ambos fallarán. Haré todo lo posible para evitar que logren ese objetivo. También pueden derrocarme poniéndome un par de esposas». Les arrojó a cada uno un par de esposas para que las usaran. Las atraparon, pero Kacchan levantó las manos como si dijera: «Nos servirán de mucho». Dijo Izuku, cuando todo lo que Kacchan parecía capaz de hacer era fruncir el ceño. «Ustedes son todos poderosos. Todos. Poderosos. ¿Cómo diablos se supone que vamos a pelear con ustedes?» «Ah. Sabía que me estaba olvidando de algo», les dijo All Might. «Ya los tengo». Se puso unas esposas de metal alrededor de las muñecas con una sonrisa. «Estas pesas hiperdensas para las muñecas me darán una ligera desventaja. Aumentan mi peso actual al triple. Pero aún así tendrás que trabajar duro. Yo soy el villano en esta situación, y los daños colaterales no significan nada para mí. Tendrán que trabajar juntos para salir de esta en una pieza. Tienen 5 minutos de ventaja, comenzando ahora». Cuando Izuku no se movió de inmediato, Kacchan lo agarró del brazo y lo arrastró hacia la puerta. Izuku salió de su estado de pánico y comenzó a correr junto a él, finalmente siguió a Kacchan a la vuelta de una esquina a una cuadra de distancia. «Esto es una locura. ¿Cómo se supone que vamos a hacer esto?», pregunta Izuku, hablando principalmente para sí mismo. «Necesitamos un plan». «No me jodas», dijo Kacchan, luciendo un poco salvaje. «¿Tienes uno?», preguntó Izuku. «Quiero decir, no podemos vencerlo en una pelea». «No de frente», convino Kacchan. «Quizás podamos engañarlo. Uno de nosotros puede ser el cebo mientras el otro se acerca sigilosamente y lo esposa. ¿Sabes lo rápido que es? No tenemos que esposarlo si podemos escapar», señaló Izuku. «¿Solo huir?», preguntó Kacchan, con expresión estruendosa. «¿Qué clase de héroe?». «Es una táctica válida», insistió Izuku. «Vivir para luchar otro día, algo así».
Si nos separamos, no podrá lidiar con nosotros dos al mismo tiempo. Si luchamos contra él, uno o ambos vamos a recibir la paliza de nuestra vida y vamos a fracasar. Tu idea sobre el cebo es buena, pero uno de nosotros debería guiarlo más adentro de la ciudad, tal vez tratar de atraparlo un poco, mientras el otro va hacia la puerta. No me gusta. Quien sea el cebo podría recibir una paliza y, de alguna manera, sé que te ofrecerás como voluntario. Izuku se sonrojó levemente, porque definitivamente había estado a punto de hacer precisamente eso. Tengo mucho más en juego que una calificación, dijo Kacchan con seriedad. ¿Qué pasará si salgo de aquí sin un rasguño y dejo que All Might te ataque? No creo que sea tan indulgente con nosotros, especialmente si lo atacamos. Además, ¿cuándo tendré otra oportunidad de intentar enfrentarlo? Pero eso es todo. Él nunca esperaría que fueras tú quien se dirigiera hacia la puerta de escape. Estaría esperando a que aparecieras y le tendieras una emboscada. Izuku sabía que tenían que resolver esto rápido. Tengo más posibilidades de esconderme. Puedo levitar hasta el techo de uno de estos edificios y cambiar mi disfraz para camuflarme. Puedo atraerlo y luego esconderme. Izuku sabía que su tiempo casi había terminado y comenzó a tocar los componentes de su disfraz para que se volvieran grises y combinaran con el edificio detrás del cual estaban agachados. No hagas que me arrepienta de esto, nerd, gruñó Kacchan. Izuku le sonrió, realmente sorprendido de que Kacchan confiara en él con esto. Lánzame al techo, le dijo Kacchan, mirando el edificio de 5 pisos que se alzaba sobre ellos. No puedo usar mis explosiones para viajar, me delataría, así que tengo que ir a pie. Además, llévate esto. Le entregó a Izuku una pequeña granada de su cinturón. Está lleno de mi sudor. Puedes usar la explosión como distracción si lo necesitas. Ve hacia el oeste. Si uso la granada, la lanzaré hacia el este, si puedo. Izuku agarró la granada como si fuera un premio y asintió antes de colocarla en su cinturón. Luego se agachó y entrelazó sus dedos. Kacchan plantó su bota en las manos de Izuku y puso rígido su cuerpo, disparándose hacia arriba cuando Izuku lo lanzó hacia el cielo. El lanzamiento fue un poco corto, pero Kacchan atrapó el borde del techo y trepó, justo cuando escuchó el sonido del concreto siendo aplastado muy cerca de su ubicación. All Might se había unido a ellos y estaba asumiendo su papel de villano. Izuku se detuvo el tiempo suficiente para asegurarse de que Kacchan estaba en camino y luego salió disparado. Se dirigió hacia el costado del edificio cuando escuchó los pasos de All Might y se aseguró de arrastrar los pies un poco por el ruido antes de levitar hasta el alféizar de una ventana. All Might lo vio bastante rápido y golpeó el costado del edificio, haciendo que toda la estructura temblara como si estuviera en un terremoto. Izuku saltó de la cornisa a una similar al otro lado de la calle y comenzó su retirada, en dirección al este. No se atrevió a ir ni siquiera un poco más lento ahora que All Might lo había visto. All Might no había perdido mucha velocidad, con pesos hiperdensos o no, e Izuku no solo tenía que mantenerse por delante de él. Tenía que esquivar autos voladores, postes telefónicos y otras cosas que All Might le arrojaba mientras corrían en un desesperado juego de persecución. Izuku esperaba que su juventud y su complexión más compacta le dieran la ventaja en esto, permitiéndole maniobrar con más precisión en las curvas y pasar por callejones muy estrechos. Rebotó en los edificios con All Might pisándole los talones y apenas tuvo tiempo de lanzar la granada de Kacchan por una calle opuesta a la que estaba viajando cuando All Might se perdió de vista brevemente al doblar una esquina. Izuku también se dirigía hacia la puerta de escape, solo por una ruta indirecta, para ganar tiempo para Kacchan. Sería malo si llegaran allí al mismo tiempo y tuvieran que enfrentarse a All Might en batalla, después de todo. Al mismo tiempo, si había alguna sorpresa desagradable que impidiera a Kacchan llegar allí, quería estar lo suficientemente cerca para intentarlo él mismo. La granada explotó y All Might se detuvo para mirar en otra dirección, probablemente esperando que Kacchan saliera de su escondite para atacar. Izuku aprovechó la oportunidad para entrar a toda velocidad a un edificio a través de una ventana. Claro, rompió la ventana, pero una vez dentro, pudo correr hacia el techo. Si tenía suerte, All Might sospecharía de una trampa o emboscada de algún tipo y sería un poco más cauteloso en su persecución. Ese fue el primer error de Izuku. En lugar de seguir a Izuku al interior, All Might simplemente golpeó el exterior del edificio. Todo el piso se agitó y se inclinó, haciendo que Izuku tropezara mientras se dirigía a la puerta del otro lado de la habitación. No había muebles de ningún tipo. Estos edificios eran básicamente solo accesorios.
Izuku no se habría sorprendido si algunos de ellos estuvieran completamente huecos por dentro, sin escaleras ni habitaciones en absoluto, solo colocados para que pareciera más urbano en aras del realismo. Otro golpe hizo que Izuku se preguntara si All Might tenía la intención de derribar el edificio. Después de todo, les había dicho desde el principio que estaba interpretando a un villano sin tener en cuenta los daños colaterales. ¿Por qué Kacchan tardaba tanto? Parecía que había pasado una eternidad desde que se separaron. Para empezar, no habían estado tan lejos de la puerta. All Might lo había dejado inconsciente cuando se dirigía a lidiar con Izuku. Izuku se abrió paso borracho a través del edificio mientras se balanceaba sobre sus cimientos. Consiguió llegar al otro lado y encontró una ventana que se había roto por el violento temblor. Saltó de la ventana al edificio de al lado y usó su levitación para escalarlo rápidamente y subir a su techo. El techo no era impresionante y estaba austero. Había un par de antenas que probablemente no se conectaban a nada y una pared baja alrededor del perímetro, pero poco más. Izuku se agachó rápidamente y golpeó su traje para volverlo blanco para que coincidiera con el color del techo. Encontró el lado sombreado, donde la pared baja dejaba una franja de sombra y rodaba contra la pared lo más que podía. Rápidamente recuperó un gorro de ducha de plástico que había guardado en una de sus bolsas y también lo volvió blanco. Se lo colocó sobre el cabello y luego se protegió la mayor parte de la cabeza con sus brazos. All Might no sería engañado por mucho tiempo, y mientras el edificio del que acababa de huir se derrumbaba en una columna de humo, polvo y pequeños pedazos de escombros, All Might aterrizó en el techo donde Izuku se escondió con un fuerte golpe. Izuku contuvo la respiración y esperó ser prácticamente invisible. All Might parecía estar usando la altura del techo para tener una mejor vista del área, e Izuku se preguntó si sería capaz de ver a Kacchan desde allí arriba. No podía permitir que eso sucediera. Observó a través de un espacio entre sus brazos cómo All Might se acercaba, prácticamente parándose encima de Izuku mientras buscaba en los callejones de abajo desde el borde del techo. ¿Contaría si Izuku pudiera ponerle las esposas a los tobillos de All Might? No veía por qué no. Fue entonces cuando cometió su segundo error. Moviéndose tan sigilosamente como pudo, Izuku alcanzó las esposas de su cinturón e intentó alcanzar una posición que le permitiera ponerle las esposas a All Might. Más rápido de lo que su mente tuvo tiempo de procesar, All Might lo tenía agarrado del brazo y lo sostenía en el aire por la muñeca, con tanta fuerza que no podría soltarse, incluso con One for All, no sin romperse el brazo, de todos modos. Las esposas cayeron al suelo, inútiles. Buen intento, le dijo All Might con una mueca de desprecio. Pero no es lo suficientemente bueno. Ahora que te tengo, puedo ir tras Bakugou antes de que atraviese esa puerta. Será mejor que te apresures. Con eso, All Might saltó del techo, todavía agarrando fuerte el brazo de Izuku, arrastrándolo como una bandera al viento. Tenía que pensar en algo, rápido. Balanceándose lo más que pudo con la fuerza del viento que lo azotaba, Izuku logró enganchar una pierna sobre el brazo de All Might, y luego la otra. Le tomó un poco de contorsión, pero usó tanta fuerza como pudo para patear la cabeza de All Might, tratando de distraerlo o hacerle perder su control. «Te pillé», exclamó de repente All Might. Izuku miró hacia adelante mientras se elevaban hacia el suelo y vio a Kacchan corriendo a toda velocidad hacia la puerta, lo que mostraba que solo habían transcurrido 10 minutos de su ventana de 30 minutos. ¿Cómo era eso posible? Parecía que había pasado una hora desde que él y Kacchan se habían separado. Izuku tuvo el tiempo justo para darse cuenta de que Kacchan no se estaba moviendo lo suficientemente rápido, cuando sintió que All Might agarraba la parte de atrás de su disfraz y lo arrancaba de su brazo como una persona podría liberarse bruscamente de las garras de un gato enérgico. Un momento después, Izuku estaba siendo arrojado. Fuerte. Apenas tuvo tiempo de darse cuenta de que estaba justo en el objetivo de chocar con Kacchan, y gritó: «Pato». Izuku confió en su entrenamiento de gimnasia y su quirk de equilibrio mientras se disparaba por el aire hacia Kacchan. Se giró en pleno vuelo para que sus pies estuvieran mirando hacia adelante, por si acaso, luego usó One for All en su quirk de levitación. La velocidad a la que viajaba era demasiada para que la levitación la negara, pero logró virar hacia arriba y apenas evitó golpear a Kacchan. Izuku se dejó caer justo al lado de la puerta y tiró tan fuerte como pudo sobre Kacchan, que ya estaba de pie y corriendo nuevamente, usando sus explosiones para acelerarlo, arrastrándolo hacia la puerta aún más rápido.
Kacchan chocó con él, y ambos dieron volteretas a través de la puerta de escape en una maraña de brazos y piernas justo cuando All Might aterrizó con un estruendo justo dentro de ella, agrietando el suelo bajo sus pies con la fuerza. La puerta de escape hizo sonar unas trompetas mientras pasaban dando tumbos, y el hombre y la mujer de traje dieron un paso adelante con sonrisas en sus rostros. La voz de Nezu se escuchaba desde la puerta, donde una pequeña imagen recortada del director saludaba mecánicamente y repetía, «Pasas». Una y otra vez. «Bien hecho, ambos», les dijo All Might, sacándose el polvo mientras atravesaba la puerta y se quitaba las esposas de las muñecas. Debo decir que me sorprendió que el joven Bakugou tardara tanto en llegar a la puerta. «Me estaba siguiendo un dron», dijo Bakugou, recuperando el aliento después de desenredarse de Izuku y ponerse de pie. «Fue difícil quitármelo de encima. No sabía si era un arma o algo así». Kacchan tenía raspones en las mejillas y los hombros, pero por lo demás estaba ileso. Izuku estaba un poco más golpeado, pero nada peor de lo que podría haber recibido en el entrenamiento. ¿All Might había sido indulgente con ellos? «Ah», dijo el hombre del traje. «Me temo que no les informamos a ambos de que los estaríamos monitoreando con drones durante su examen. Hicieron un trabajo impresionante al esconderse de nosotros». Izuku miró a All Might un tanto acusadora. «Lo siento», dijo All Might contrito. «Me olvidé de esa parte. Nunca noté ningún dron», admitió Izuku, sintiéndose un poco avergonzado por ello. «Oh, el que te seguía estaba bastante alto, ya que estabas enfrentándote a All Might. Teníamos miedo de que cualquier conflicto resultante lo dañara o lo desviara de su curso, así que lo mantuvimos a una altura mucho mayor». La mujer asintió. Ambos se movían tan rápido por la ciudad que, de todos modos, habríamos tenido que volar más alto solo para rastrearlos a ambos. Izuku se sintió un poco aliviado por eso, así que lo dejó pasar. «¿Entonces pasamos?» «Pasaste», convino All Might con una sonrisa. «No tengo motivos para dudar en informar que trabajaron bien para formular un plan juntos y lo ejecutaron de manera bastante satisfactoria». Ambos chicos parecieron relajarse un poco, aliviados. Izuku levantó una mano hacia Kacchan y, tras una mínima vacilación, Kacchan le devolvió el saludo. Los dos trajeados regresaron a la escuela en coche, donde encontraron a un puñado de compañeros de clase esperándolos. El resto seguía en los lugares donde los habían dejado. Hagakure y Shouji estaban allí, así como Hir y Koda, aunque ambos parecían bastante conmocionados. Izuku notó que Hir tenía sangre alrededor de al menos una de sus orejas y se preguntó si se habría cortado. Mientras se reunían para hablar de sus experiencias, un auto se detuvo con Uraraka y Aoyama adentro, e inmediatamente anunciaron su éxito, aunque Uraraka estaba actuando inquieta y avergonzada, de alguna manera. Izuku decidió que probablemente todavía estaba nerviosa por su examen. La habían emparejado con Aoyama contra 13, que era bastante formidable. Tokoyami y Tsuyu habían pasado contra Ectoplasm, e Izuku no podía esperar a escuchar cómo lo habían logrado, ya que Ectoplasm parecía tener un suministro inagotable de clones con los que luchar. Iida y Ojiro pasaron contra Powerloader, lo que tuvo que haber sido bastante difícil, ya que el hombre era una verdadera potencia cuando estaba en su elemento, que era lo que había sido. Todoroki y Yaoyorozu regresaron con Aizawa en la lanzadera en la que todos habían viajado antes para declarar que habían pasado contra el sensei, pero había estado cerca. Todos habían quedado impresionados y asombrados de que hubieran pasado contra All Might. Los últimos estudiantes en llegar fueron los que parecían más abatidos. Kirishima y Sato se habían quedado sin tiempo contra Cementos, y Kaminari y Asido habían quedado atrapados durante los 30 minutos completos por el director Nezu. Mineta de alguna manera había pasado contra Midnight, mientras que Zero dijo que había reprobado, a pesar de que eran compañeros de equipo. Definitivamente había una historia detrás de eso, Izuku estaba seguro. Muy bien, todos vayan a las duchas, vean a Recovery Girl si es necesario y nos vemos en el salón de clases en 20 minutos, les dijo Aizawa. Después de que todos se reunieron nuevamente, Aizawa se paró frente a ellos y simplemente dijo, todos aprobaron las pruebas escritas. Hubo vítores y suspiros de alivio por todas partes. Incluso aquellos que habían recibido clases particulares se alegraron de saber que sus esfuerzos no habían sido en vano. Aizawa repartió sus trabajos e Izuku se alegró de ver que había obtenido un 97% en la parte de inglés y nada por debajo de un 92% en cualquiera de sus otras materias. Ahora, me parece recordar que les dije que tenían que aprobar todos los exámenes para poder ir al campamento de entrenamiento de verano, les recordó Aizawa.
y 5 de ustedes reprobaron el examen práctico. 5 cabezas cayeron, y a Sido incluso se le llenaron los ojos de lágrimas. Sería mejor que me tomaran muchas fotografías y cosas así. Dijo ella sollozando. Todos irán al campo de entrenamiento, les dijo Aizawa tan rotundamente como siempre. Fue una artimaña lógica para que tuvieran un buen desempeño. No hay personal disponible para hacerlos pasar por un infierno aquí, así que tendrán que pasar por un infierno de recuperación, después del infierno del campo de entrenamiento cada día que estén allí. A pesar de este anuncio que sonaba amenazador, la clase estalló en vítores. Todos excepto Izuku, claro. Él tenía que tomar una decisión y se quedó sentado después de que sonara la campana. No creo que deba ir al campamento, le dijo Izuku a Aizawa sin preámbulos después de que la clase salió. Se despidió de sus amigos y los dejó para que hicieran planes para ir a comprar suministros para acampar y ese tipo de cosas. ¿Estás pensando en cómo te sacaron del festival de deportes?, preguntó Aizawa, como si la declaración de Izuku no lo sorprendiera en absoluto. En su mayoría, admitió Izuku. Es solo que, parezco ser un objetivo para todo tipo de locos, y estar en un campamento lejos de la escuela haría que todos los que me rodean también fueran un objetivo. Lo que pasó en la USG, no tuvieron ningún problema en matar a algunos de nosotros solo para eliminar a All Might. ¿De verdad crees que cambiarían de opinión al respecto si quisieran venir a por mí? La última vez que te capturaron, las cosas salieron muy mal para ellos, señaló Aizawa. ¿Por qué lo intentarían de nuevo? Aizawa observaba atentamente a Izuku, como si intentara instarlo sin palabras a pensar críticamente. Shigaraki no es exactamente estable, ¿sabes?, dijo Izuku, inflando sus mejillas de tal manera que se le alborotó el flequillo. Tal vez ahora solo me quiere muerto. Antes de que All Might peleara contra All For One, la abuela Ito dijo que me iban a llevar y no me devolverían la próxima vez que me llevara con ellos. ¿Sabes algo sobre la abuela Ito? Me han informado, dijo Aizawa asintiendo. Bueno, entonces nos contó lo que había estado haciendo todo el tiempo, llevándome a All For One por cosas. Luego le dijeron que debía llevarme y que luego ya no la necesitarían. Luego All Might fue a luchar contra All For One y todos pensamos que estaba muerto, hasta el festival deportivo, pero Shigaraki seguía observándome, incluso después de eso. Supongo que ahora tiene más sentido, ya que All For One no estaba realmente muerto. Aizawa todavía no hizo ningún comentario, simplemente dejó que Izuku dijera lo que sentía que necesitaba decir, aunque levantó una ceja cuando Izuku dijo que Shigaraki lo había estado observando. Pero el Dr. Tsubasa no está muerto, y si él era el que estaba experimentando conmigo, entonces tal vez se quedó trabajando con Shigaraki. Tal vez todavía me quieran para más experimentos. Tal vez me necesiten para hacer más Nomu. La voz de Izuku se estaba volviendo más espesa a medida que se le formaba un nudo en la garganta. Le resultaba sumamente inquietante que alguna parte de él hubiera ayudado a crear esos monstruos. Lo que quiero decir es que, obviamente, no tienen ningún problema en lastimar a nadie para conseguir lo que quieren. No es simplemente buscarse problemas convertirnos en un blanco fácil si yo estoy en el centro de todo. Aizawa debió de pensar que Izuku había terminado y dijo, todo eso es cierto, excepto por una cosa. Nadie sabe a dónde iremos para el campo de entrenamiento. No es una propiedad de la UA, y absolutamente nada al respecto ha sido registrado en ninguna computadora. Solo un pequeño puñado de personas lo saben y la única forma de llamar para entrar o salir del área en la que estaremos es un teléfono satelital que estará bajo llave excepto en caso de emergencia. Incluso puedes pedirle a Sir Nightai que mire hacia el futuro para asegurarse, si quieres. Izuku suspiró con frustración. Eso es genial, pero el señor dice que las cosas que prevé siempre se hacen realidad. Siempre. No importa lo que vea, porque no hay forma de detenerlo, incluso si sé que está por llegar. Si nada sucediera, su mente podría estar tranquila, pero si algo sucediera, lo temería todo el tiempo y sería incapaz de detenerlo. Bueno, creo que eso es una tontería, dijo Aizawa, pero entiendo tu punto. Pero considera esto. Si Shigaraki de alguna manera se entera del campamento y decide atacarte allí, ¿qué crees que hará si no estás allí? ¿Simplemente encogerse de hombros y marcharse? ¿Es eso lo que pasó cuando All Might no estuvo en la USG cuando atacó? Izuku se pellizcó el labio mientras consideraba ese punto. ¿Qué pasaría si dejáramos en claro que no estoy allí? Por ejemplo, salgo de compras con el señor o algo así mientras se desarrolla el campamento. Entonces prefieres poner en peligro a extraños en una ciudad abarrotada que a amigos que tienen más posibilidades de defenderse en un lugar remoto.
Porque cualquiera que esté en público mientras tú lo despistas al ser visto por ahí va a estar en peligro. Esa es la razón por la que has estado tan confinado en casa y vigilado cada vez que sales de ella. Entonces, ¿de verdad crees que debería ir al campamento? Preguntó Izuku con incertidumbre. Tienes al menos una característica increíblemente volátil que debes dominar antes de que te haga daño, y el resto también se puede fortalecer, dijo Aizawa. Creo que probablemente sea el lugar más seguro para ti. No soy yo quien me preocupa, dijo Izuku. Créeme muchacho, eso es obvio. Fin del capítulo.